Café Filosófico como todos los lunes y hoy vamos a hablar de los sentidos. Si tuvieras que eliminar un sentido, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Bueno, ¿por qué eligieron este tema? Aquí nuestros amigos filósofos nos van a decir. Ya conocen a Víctor Hugo Galván, gracias Víctor Hugo, y a José Ignacio Figueroa. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. El Café Filosófico es los lunes, manejan diferentes temas, la onda es filosofar. Así es. ¿Verdad? Repítenos el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es armar argumentos, comentar, dialogar, exponer tus ideas y filosofar, desde luego. Definir un criterio, hablar, expresar. Muy bien, tú propusiste este tema, José Ignacio, de si tendrías que perder un sentido, ¿cuál elegirías? ¿Por qué? Pues no sé, yo creo que frente a la realidad cada que nos despertamos, y bueno, antes de despertarnos también en el sueño, y es lo que pretendemos platicar, nos despertamos con una visión, entre comillas, de la realidad, ¿no? Nosotros nos despertamos, abrimos los ojos, de inmediato nos situamos en un lugar, empezamos a oler la baba de la almohada, nuestra cama, no sé, pero ¿qué pasa con este sentimiento de pérdida? Porque ya lo que tenemos es lo que nos da la referencia a la realidad. Pero si lo perdemos, ya sabiendo lo que es, ¿qué pasaría? ¿Y cuál elegiríamos? Y nos va a decir también mucho de las personas que van, si les gusta escuchar música, si les gusta, no sé, dormir, y perderían la vista sin ningún problema porque no la necesitan, no la ocupan. Y en ese sentido es también tratar de conocer a los participantes, porque ya es un quórum como que bastante integrado, y en aras de esto es la intención de este café. O sea, podrías plantear esta situación también en familia, entre amigos, para conocernos más. Yo creo que sí, es una dinámica que te permite conocer mucho los gustos de las otras personas. Claro, imagínate si le preguntas a tu hijo, a ver, hijo, ¿cuál sentido perderías? Y a lo mejor él dice, pues cualquiera menos el oído, porque imagínate dejar de oír a Metallica, me diría mi hijo. Jamás, ¿no? Entonces, o sea, que ama esa música y empieza a descubrir esas cosas, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Cuál perderías tú? Pues de entrada yo no me gustaría perder ninguno, porque es el acceso a la realidad con la que tengo, ¿no? Hasta ahora que yo conozco. Si yo tuviese algún acceso diferente, a lo mejor, o yo descubriese en este término de mi vida, a lo mejor un lapso corto, a lo mejor ahí sí diría, no, pues ya, o todos, ¿no? Finalmente. Pero más que nada es este acceso, ¿no? El reconocerse en este mundo occidental, y es por medio de los sentidos. El amor, por ejemplo, muchas de las veces es por medio de la vista, y el amor también a las otras cosas, ¿no? El olfato, ¿no? La comida, incluso en la misma persona, oler a la otra persona y, órale, te deja pensando, ¿no? Y los recuerdos, como ahorita atinabas tú hace ratito, de hablar sobre los recuerdos, por el medio del olfato, ¿no? El oído, ¿no? También escuchar la música, como tú lo apuntas. De entrada, la cuestión aquí, la pregunta, pues sí, de entrada te hace pararte y sí, como que te invita ya de entrada a reflexionar. ¿Y qué pasaría si dejaras de tocar? Si dejaras de ver, si dejaras de oír, si dejaras de degustar. ¿Qué pasaría, no? Entonces es como dices tú, invitas a eso y luego descubres otros sentidos. Ahorita decía alguien, bueno, perder el sentido del humor, ¿no? El sentido común. El sentido de la vida. Yo creo que sí es importante separar sentidos de sentimientos, ¿no? Porque generalmente tratamos de asociar esto de sentido del humor como si fuera algo, no sé, como si lo tuviéramos en la piel, y es lo que nos permite, ¿no?, acceder a eso. Pero no, o sea, nos vamos a centrar, bueno, yo quisiera centrarme en hablar de los sentidos del cuerpo, los 5 sentidos principales. Ya si alguien saca que hay un sexto sentido que está comprobado, pues estaría muy chido, ¿no?, que nos tratara de argumentar por qué y dónde lo reconoce, ¿no? Si está la intuición como sexto sentido, ¿en qué órgano está? Y tratar de identificar eso. Hace un momento mencionaste, Víctor, identificarnos como muy occidentales. Y es que hay una diferencia muy marcada entre los occidentales y las culturas orientales, o la vida oriental y la occidental. Y yo cuando te decía, híjole, yo creo que perdería cualquiera menos la vista, y me dijiste, pues sí, es un sentido muy occidental. ¿A qué te refieres? El acceso, como me refiero
Ay, perdón. En el acceso que yo me refiero a la realidad, ¿no? Es lo primero, dice Aristóteles en el libro de Metafísica. Anota que todos tenemos esa oportunidad de conocer las cosas de la realidad. Y anota que el sentido de la vista es el primer punto en el que uno se va a referir a la realidad. Entonces, y lejos de que lo diga él, pues es verdad. Finalmente, yo no me imagino, ¿no?, mi realidad sin el sentido de la vista. Sin embargo, la gente que no puede ver, pues desarrolla otros sentidos mucho más agudos y tienen otros accesos a la realidad de otra índole, ¿no? Y es otro lenguaje incluso. Estamos hablando de lenguaje, de realidad, incluso de amor, ¿no? Otras formas de amar. Además, fíjate, si dejaras de ver, a lo mejor eso te permitiría ser más interno. No sé, es que ahora que ponen el ejemplo de la vista, va a venir una amiga de un compañero, es cieguita, ¿no? Viene de Francia. Imagínate venir de Francia, se va a bajar del DF sin poder ver. Se va a bajar del aeropuerto, va a buscar a este cuate, no sé cómo. Y no sé, él me preguntó, imagínate, por ejemplo, cómo ella tendrá relaciones con otro chavo. ¿Será lo mismo que estarnos viendo la cara o no sé, de entrada por ahí, ¿no? Y el reto que es de ella para venir hasta acá sin poder ver, pasar por aeropuertos, pasar por el Chilango, pasar por aquí, ¿no? En la casa, cruzar la calle, a la tiendita. Yo no sé cómo lo va a hacer y me gustaría preguntarle a ella cómo es que accede a la realidad y cómo se podría, porque no creo que en el café haya alguien que le falte algún sentido, ¿sí? Pues ojalá que vaya, ¿no? Ojalá que vaya y que nos comente este tipo de realidades, incluso de sus propias experiencias, su desarrollo, su reencontrarse, porque uno se reencuentra en la realidad a través de sus sentidos. Y pues, bueno, internamente, ¿no? Pero cómo ellos se reencuentran, cómo se sienten, cómo se sitúan en un lugar. Y es como, fíjate que esta reflexión creo que también sirve porque nadie está exento de en algún momento poder perder algún sentido. Entonces, si tú te visualizas antes de que pudiera llegar a suceder, tal vez sea un poquito más fácil sobrevivir o vivir sin un sentido, ¿no? Sí, yo creo que sería, o sea, importante la reflexión de entrada, pero solo el que la padece, ¿no? Que un sordomudo, que son como que los que posteriormente sí pueden oír y gustar en un principio, bueno, hablar, pero después, ¿cómo le hacen? Y si no tienen una reflexión previa, me imagino que es mucho más difícil adecuarte a esa realidad, ¿no? O cómo son los estímulos, ¿no? En ellos. Decíamos de la música, que es un gran estímulo, un estímulo que determina muchas de las veces tu estado de ánimo, que te influye en una gran medida. ¿Cómo vives sin ese estímulo de escuchar? No, además también está el tacto, ¿no? Hay gente que no se puede ni mover, no puede ni sentir la mano de otro, incluso no puede ni, sabe que no puede mover una pierna. Entonces son cosas muy muy interesantes en el sentido y los invitamos a la reflexión finalmente. Y si puede ir gente que esté en esta situación, sería muy enriquecedor, para nosotros. Claro, que todo el mundo expresara y simplemente escuchar, ¿no? ¿Qué dicen los demás acerca de los sentidos? ¿Qué pasaría si perdieras un sentido? ¿Cuál decidirías tú perder? ¿O cuál preferirías más bien? Porque no tanto decidir, preferirías perder. Esto es lo que van a platicar como ya lo empezamos a hacer desde ahorita, en el Café Filosófico de todos los lunes por la tarde. Y fíjate, hay también hasta expresiones artísticas en donde te invitan a esa reflexión. Por ejemplo, hubo una exposición a ojos cerrados. O hay lugares en donde, no recuerdo cuál era el título de esta actividad, pero todas las personas entraban a una sala, a una galería, con los ojos vendados, y entonces tenías que descubrir cuál era tu sensación, qué percibía tu cuerpo, cómo accedías a la realidad, a lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, sí hay algunas prácticas y pues participemos, no seamos indiferentes a eso que a veces parece como inservible, ¿no? Como dices, ay, ¿como para qué analizo eso? Tiene tanto sentido. Ah, pues el sentido sería, ¿no? Encontrarle el sentido a nuestros sentidos. A lo mejor se ve muy revuelto, pero finalmente la importancia de nuestro cuerpo biológicamente y en este caminar como ciudadano, en este caminar como ser humano, como sujeto, pues ahí está, ¿no? Nos desarrollamos por medio de los sentidos, que no más nos da, ¿verdad? Pero no les ponemos y no les prestamos atención e importancia.
hasta cuando se nos queda la reflexión de ¿cuál perderías? Sí, sí, de entrada yo no puedo contestarla. Así, honestamente, yo no podría contestar algo así. Muy bien, pues compartan entonces, expresen sus ideas en el Café Filosófico. ¿A dónde, a qué horas, cuándo? La calle es Madero, pero el número es... 305, el Madero 305. Ahí los esperamos a las 5:20. Iniciamos 5:30, los citamos 5:20 para que se vayan acomodando, ya va más gente, entonces sí habría que empezar a acomodarse para que no se queden parados o que estén ahí batallando, ¿no? Por sillas o algo así. 5:30 comienza. Más vale que se tomen un poquito de tiempo para tener un buen lugar y poder escuchar y también expresar en el Café Filosófico. Y por supuesto la entrada es libre, no se cobra nada y la única condición es tener el interés de filosofar. Claro, Así es. los esperamos. Gracias por venir. Hombre, gracias a ti. Hasta la próxima. Muy amable. Una pausa y regresamos.